cirugía plástica y la semiología de la piel. Siguiente, por favor. Ya. Bueno. Ajá, ya. Está bien. Proyéctalo, por favor. Ya. ¿Puedes ver? Disculpe. Sí, normal. No hay problema. Ya. Dentro de la historia, ya, bueno. Los cirujanos plásticos formamos una parte de una especialidad cuya historia remota a 100 años atrás, hasta los remotos tiempos de la prehistoria, donde el arte de curar nació como una reacción instintiva contra accidentes que requieren una acción individual e inmediata como forma de hacer frente a algo desconocido, como había invadido a una persona. La cirugía plástica se ha ido enriqueciendo gracias a la contribución. Esta disciplina ha hecho innumerables hombres y mujeres en diferentes épocas, de manera pública o anónima. Bueno, como vemos en la imagen, recatamos acá en el antiguo Egipto, cerca del año 1500 a.C. El papiro Ebers es uno de los tratados médicos más antiguos que se conoce. Contiene 877 apartados que describen numerosas enfermedades en varios campos de la medicina, como oftalmología, ginecología y también gastroenterología. Y también cirugía plástica. De esta última área, el documento muestra que el trasplante de tejidos era practicado por los egipcios en el año 3500 a.C. Bueno, como vemos en la imagen, el libro sagrado de la misma antigüedad cuenta que tanto los colgajos como los injertos eran conocidos en la India. Siguiente, por favor. Y las funciones de las primeras cirugías estéticas era solucionar las alteraciones producidas por las amputaciones, uno de los castigos más habituales en la civilización antigua. Como vemos en la imagen, tenemos uno de los ejemplos más representativos en los primeros reinos de la India, que acostumbraban a amputar la nariz y las orejas como castigo a ciertos delitos. En 600 años antes de Cristo, el médico cirujano indio, Surjurtan, publicó aquella época donde describió la intervención para la reconstrucción nasal. En aquella época, la amputación nasal era un procedimiento frecuente para castigar el adulterio. Bueno, como vemos en la colección del tratado médico entre el año 800 y 400 antes de Cristo, las primeras intervenciones quirúrgicas se realizaron, como la rinoplastía. La rinoplastía tenía la especialidad de relevancia en la cultura hindú. Por eso es que Surjurtan consideró uno de los padres de la medicina india. Siguiente, por favor. Ya, como vemos en la imagen, como vemos en la imagen, la nariz de un hombre ha sido cortado como castigo. El médico tomará la hoja de una planta que sea del tamaño de la parte destruida de la nariz y lo colocará sobre la frente o para recortar el pedazo de piel de igual dimensión. Bueno, en sí, esta técnica consiste en cortar la piel de la frente en un triángulo isósceles invertido, la base en la parte superior de la frente y el vértice cerca de la propia nariz. El único inconveniente de esta operación era la cicatriz que quedaba en la frente, como vemos en la imagen, ¿no? Bueno, en estas épocas, el vino era como anestésico y las hormigas como material de sutura. Se juntaba a ambos lados de la herida y se pone sobre ellas. Las hormigas, cuando muerden con una mandíbula, se le arranca el cuerpo
y la herida queda pinzada y suturada. Siguiente, por favor. Bueno, acá vamos a hablar, Galeno en 120 a 2000 años atrás, antes de Cristo, dio un gran impulso a las técnicas quirúrgicas durante el Imperio Romano. Vamos a hablar de, como vemos en la imagen, de Pablo Egineta, estableció nexos con la escuela árabe hindú, es considerado uno de los padres de la cirugía plástica. Describió procedimientos para el tratamiento de las fracturas nasales y de las mandíbulas. El Nelson utilizó el avance del colgajo. Celsus, en el siglo después de Cristo, quien recogió las traducciones de los conocimientos y transmitidos por hindús, árabe, Egipto y a la civilización griega, y luego a la latina, cuando publicó su libro de Re Médica, donde describe tanto el colgajo como el trasplante de tejido. Siguiente, por favor. Ya. Ya. Bueno, dentro de esa imagen vamos a seguir hablando de la historia de la cirugía plástica. El objetivo de aquellas primeras intervenciones, como vemos en la imagen, era corregir el aspecto de las heridas. Bueno, en la civilización romana se valoraba enormes labor de cirujanos que era capaz de disimular la cicatriz. Estas técnicas quirúrgicas fueron pasando de generación en generación entre algunas familias sirianas durante el Renacimiento. En este caso vemos de los hermanos Brancas que popularizaron la técnica india de la rinoplastía en Europa. Bueno, a pesar de estas notables excepciones, la cirugía estética sufrió un gran retroceso durante la Edad Media, la caída del Imperio Romano y el auge del cristianismo. De hecho, las intervenciones estéticas fueron prohibidas en el siglo XIII por el Papa Inocencio III por considerar una práctica blasfema que atentaba contra la obra divina. Ya, entonces, ya. Bueno, vamos a explicar como esta imagen, vamos a explicar, durante el Renacimiento estas especialidades fueron a resurgir de mano del, como vemos en la imagen de Gaspar, considero el padre de la cirugía plástica moderna. Fue un profesor de anatomía cirujano en la Universidad de Bolonia durante la segunda mitad del siglo XVI. La unión de sus profundos conocimientos anatómicos y sus habilidades quirúrgicas consiguió que realizó con éxito las operaciones de las rinoplastías. Bueno, su técnica consistía, como vemos en la imagen, de ligar la nariz, un colgajo de la piel tomado del brazo. Esto fue llamado nariz a la italiana. Siguiente, por favor. No, retrocede, por favor, retrocede. Ya, disculpe. Bueno, aparte tenemos a otro destacado, el médico alemán Karl Frenz. Fue pionero de la cirugía plástica reconstructiva, fundador de la cirugía rinoplastía alemana. Desarrolló sus propias técnicas en la que respeta a la rinoplastía, siendo modificaciones del método del italiano Gaspar. Bueno, ahora tenemos en la otra imagen, como vemos, tenemos al otro destacado maestro, ¿no? Al médico alemán Johann Friend. Bueno, él comparó la rinoplastía a una rompecabezas, pues para realizar era necesario ensamblar varias piezas. Fue considerado uno de los grandes maestros de la cirugía plástica en el siglo XIX. Y por último tenemos a Carlos Fernando Bohm. Es otro maestro alemán que fue Carlos Fernando Bohm. Introdujo la operación de los labios leporino
congénito en 1816, llevando a cabo la intervención de las divisiones palantinas. Siguiente, por favor. Otro destacado maestro, cirujano alemán, introdujo el injerto, cirujano alemán Karl, introdujo el injerto cutáneo y un cuchillo aplicando para él mismo. En fin, el otro destacado fue Haken Louis Reber, cirujano suizo, que ideó el método del injerto del epidérmico. Otro destacado fue Jacques Hotz, el médico alemán Hacke Jo, su experiencia en la rinoplastía externa y endonasal. Bueno, publicó el libro donde titula La nariz y la otra cara plástica. Bueno, el otro destacado que es Charles Corran-Miller, bueno, es considerado uno de los pioneros. Fue un osado experimentador. En el año 1926 publicó sus éxitos realizando implantes de tejidos de la cara con lo que fue considerado como materiales extraños. En 1927 publicó el libro Cirugía Cosmética y que fue muy exitosa, ¿no? Siguiente, por favor, mija. Ya, bueno, tenemos a la otra maestra, Susan Grotz Noel, pionera de la cirugía plástica, Francia. Fue una feminista muy activa. No vaciló en aplicar sus conocimientos para salvar judíos. Es pionera de la cirugía plástica y ayudó a los judíos que huían y también durante la Primera Guerra Mundial. Publicó el libro de la cirugía estética en su rol social. Bueno, acá el otro es, la lipoaspiración es la técnica de la referencia para la cirugía de la silueta. Fue desarrollado en 1977 por el cirujano francés Gerard Ives y Jous, quien sistematizó la técnica que consistía en tunelizar el tejido adiposo con cánulas de punta de Roma para aspirarlo y reducir las sobrecargas adiposos localizados. Y por último tenemos en 1990 por Jean-Paul Cot, la técnica que él aplicaba era utilizando los hilos de oro de 24 quilates para el tratamiento de las arrugas. Esto se inició en Francia. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar un poco de la guerra también, porque eso también implica dentro de la cirugía, ¿no? Plástica. En la Primera Guerra Mundial, como sabemos que fue el 28 de julio de 1914 al 11 de noviembre de 1918, ¿no? Se impulsa la cirugía plástica, pues el enorme número de soldados víctimas de la guerra con heridas por proyectiles quedan desfigurados, su rostro y su cuerpo y quemados, ¿no? En 1914-1918, el número de heridos en el campo de batalla fue tan grande que a los cirujanos no le quedó más remedio que improvisar y probar nuevas técnicas en los hospitales de campaña. En la Segunda Guerra Mundial, como dicen, ¿no? Confirmó el dicho de que la guerra es la mejor escuela de los cirujanos. Por primera vez, no se daba de alta a ningún paciente hasta que no se hubiera conseguido la reparación estética tan completa como fuera posible. Pero la mayoría de los historiadores coincide en que el verdadero despegue de la cirugía plástica tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Siguiente, por favor. Bueno, en síntesis, la cirugía plástica y estética no es una práctica reciente, sino es remota hace 3000 años antes de Cristo.
Bueno, desde hace aquellos, el padre pionero, se han ido formando muchas generaciones de cirujanos plásticos, estéticos, reconstructivos o reparadores que han ido, bueno, enriqueciéndose, ¿no? De diferentes técnicas y quirúrgicas. Mm, la cirugía plástica, estética y reparadora no solo es una cuestión de belleza, sino una fuente de recuperación de salud y de la autoestima de la persona. Y esto queda demostrado a lo largo de su propia historia. Mm, Siguiente, por favor. Compañero Gonzalo, tu audio. Bueno, ¿qué es la cirugía plástica? Bueno, es la encargada, como ya lo he mencionado, de reconstruir áreas del cuerpo y que han sido dañados, ya sea por traumatismo, quemaduras, cáncer, etc. Al igual de crear o corregir anomalías congénitas, de malformaciones. Siguiente, por favor. Bueno, ya. Dentro de las técnicas están basadas en el trasplante y la movilización del tejido mediante injertos y colgajos e incluso implantes de material, ¿no? Dentro de esto tenemos dos, como ya lo hemos mencionado, la cirugía plástica reparadora y la cirugía plástica estética. Dentro de la cirugía reparadora, bueno, esto es, en sí se incluye a restaurar y mejorar las lesiones causadas por accidentes, quemaduras o enfermedades o tumores de la piel, principalmente la cara, manos y genitales. En cambio, la cirugía plástica estética, su objetivo es la corrección de las alteraciones de las normas estéticas con la finalidad de obtener un mayor armonía facial y corporal y de las secuelas profundas secuelas producidas por el envejecimiento. Siguiente, por favor. Ya, bueno, vamos a hablar del riesgo y consecuencias. Bueno, dentro del riesgo existe la posibilidad de tener un riesgo en la operación, como puede ser, ¿no? Un accidente anestésico, una hemorragia, una infección, una mala cicatrización, ¿no? Ahora, dentro de lo que nos conlleva a decir que todo acto quirúrgico implica un riesgo que hay que asumir e intentar reducir al mismo, ¿no? Como consecuencia, bueno, vemos los daños físicos, psicológicos en ocasiones, ¿no? Otra consecuencia sería la derivación de una mala práctica. En este tipo de cirugía va desde una asimetría o incremento de los pechos que pueden dañar la columna vertebral o hasta la lesión de alguna parte del sistema nervioso o las graves complicaciones tras una lipo que puede causar la muerte. Siguiente, por favor. Ya. A ver, ¿te meses todo el tema? No, doctor, falta aún, no sé qué ha pasado, Sí, creo que ya pero se eso es acaba el anatomía y video. fisiología, pero el tema de la historia de la cirugía plástica Sí, doctor, ya es el tema de la historia de cirugía, pero nosotros nos dijo que también que hablemos sobre está bien, anatomía y no hay fisiología de piel. problema, está bien. Solo quiero terminar este tema. ¿O quieren que después hagamos, o les parece mejor si avanzamos y Así después está. hacemos un conversatorio? Sí, ¿Sí? doctor, gracias. Ya, Gracias, entonces doctor. terminamos con anatomía, fisiología, semiología de la piel. Eso va a ser un poco más largo, me imagino. Sí, Sí, es doctor. la... Es Ya, la- denle, Ya, muchachos. No ya, perdamos tiempo, vamos. ya. Siguiente, por favor, mija. Ya, bueno, para recordar, la piel es el órgano más grande del cuerpo humano. Cumple la función, como sabemos, de protección, de la sensibilidad, de la termorregulación y de las funciones metabólicas, ¿no? Dentro de la sensibilidad es el mayor órgano sensorial del cuerpo, que consiste en diversos receptores del tacto, presión, dolor y temperatura.
Bueno, dentro de la termorregulación, mantiene el aislamiento del cuerpo y evita la pérdida del calor gracias a los pelos y a los tejidos adiposos subcutáneos. Dentro de las funciones metabólicas, el tejido adiposo subcutáneo constituye un depósito primordial de energía, sobre todo en forma de triglicéridos. La vitamina D se sintetiza en las epidermis. Siguiente, por favor. Ya, dentro de las generalidades, la piel es un órgano, como ya lo hemos dicho, es el gran tamaño, ¿no? El mayor de los organismos, ya que tiene una superficie de alrededor de 2 metros al cuadrado. Esto depende de la altura y del peso de la persona, y un peso de 4 gramos, ¿no? Lo que supone aproximadamente el 6% del peso corporal total. Dentro de eso tenemos las composiciones químicas de la piel, que es el agua del 60 al 70%, electrolitos de sodio, potasio, calcio, magnesio. Otros minerales, el fósforo, plomo, zinc, hierro. Otros es proteínas, dentro de esto están los aminoácidos, cisteína. Otros son los lípidos inter o intracelulares. Hidratos de carbono, que están la glucosa, el glucógeno, y el otro sería las enzimas y vitaminas, sobre todo las vitaminas B, la vitamina A y el ácido nicótico. Siguiente, por favor. Ya, bueno, dentro vamos a hablar la embriología, bueno, vamos a hablar de las generalidades de la embriología, ¿no? La piel, ya, bueno, como sabemos, la piel se llama también tegumento, ¿no? Como todos sabemos, tiene un origen embriológico doble que se desarrolla a partir de ectodermo, que da nacimiento, como vemos en la imagen, a la parte superficial, que a esto le llamamos epidermis. En cambio, el mesodermo, que se da de forma a la epidermis, es una capa más profunda y gruesa, compuesta por tejidos conectivos y fibras de colágenos. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar al inicio del embrión. Está cubierto por una capa de células ectodérmicas. Como vemos en la imagen, gracias, en el segundo mes, este se divide en la superficie y se deposita en una capa de células aplanadas llamada peridermo. Bueno, la otra sería que se forma una tercera capa, la zona intermedia. Y por último, al final del cuarto mes, la epidermis adquiere su organización definitiva de cuatro capas, ¿no? Dentro de estas 4 capas son la capa basal o germinativa, el estrato espinoso, el estrato granuloso y el estrato córneo. Siguiente, por favor. Bueno, continuaremos con la exposición. Vamos a hablar sobre la estructura de la piel. Como bien sabemos, la estructura de la piel está dividida en 3, ¿no? El tejido epidérmico, la dermis y el tejido subcutáneo, ¿no? Como ya les había dicho, las 3 capas, primero vamos a hablar de la epidermis, en la cual vamos a encontrar una capa basal, una capa espinosa, granulosa y córnea, como ya lo había indicado Zoraida, en la cual la capa basal está organizada por una fila, ¿no? Una fila de capas, una fila de capa de células cilíndricas que están en mitosis frecuente. ¿Ya? Mientras que la capa espinosa se encuentran unas células delgadas con prolongaciones citoplasmáticas en forma de espinas, por eso es que se le da el nombre, ¿no? De capa espinosa. Después viene la capa granulosa, en la cual tiene un grosor variable, también son aplanadas, son, son grandes, y se da su nombre gracias a que se encuentran unos gránulos, que son los gránulos de queratoyalina, por eso se le dice la capa granulosa, y el estrato córneo, ¿no? Que es las células amorfas, planas, que son acidófilas y que están muertas, ¿no? Que están llenas de queratina. Pero esa composición es de la piel delgada, mientras que en la piel gruesa se le agrega un componente más, una capa más, que es el estrato lúcido, ¿no? Que se encuentra entre el granuloso y el córneo, que se caracteriza por tener células con núcleos
imprecisos, ¿no? Con eleidina, y la eleidina es la conjunción de los gránulos de queratoyalina que se encontraban en la capa granulosa. Hablando también de la hipodermis, pues vamos a hablar de las funciones que tiene esta capa, ya que es una de las más importantes con la termorregulación, gracias a que en esta se puede encontrar el folículo piloso, que más adelante lo vamos a hablar, y la amortiguación del traumatismo y la reserva de calor. ¿Por qué? Porque se encuentran las glándulas sebáceas, ¿no? Las células adiposas. Sí, bueno, respecto a la epidermis, continuando con la epidermis, pues vamos a hablar que en esta se encuentran los queratinocitos en un 90%, y estas son las células en mayoría en la epidermis, ¿no? Contienen las siguientes estructuras, como ya le hemos hablado: los gránulos de queratoyalina, que estaban presentes en el estado granuloso, ¿no? Y contienen estos la filagrina, que es el precursor de la queratina, y también los corpúsculos de Otlat, ¿ya? Estos corpúsculos de Otlat son muy importantes, ya que estos contienen líquidos y proteínas. ¿Para qué? Para que sean vertidos en el espacio intercelular. Al ser vertidos en este espacio intercelular, se genera una cohesión, ¿ya? Y se genera una barrera impermeable que evite la pérdida de agua. Hablando también de los melanocitos son en una proporción de 5 a 10%, y se dice que respecto a los queratinocitos están en una proporción de 1 a 10. ¿Ya? Estos melanocitos derivan de la cresta neural, y su función es traspasar la melanina de los melanosomas, ¿no? Los melanosomas son donde se sintetizan la melanina. Y algo importante es que el color de la piel, para recordar, depende, depende del tamaño y de la distribución de los melanosomas, ¿no? Y también de la secreción de la melanina, más no de la cantidad de melanocitos. También para recordar, pues la melanina se forma a partir de la transformación de la tirosina y de la dopamina por acción de la tirosinasa, y posteriormente de la dopamina a melanina también por acción de la tirosinasa. Respecto a las células de Langerhans, que también encontramos en la epidermis, pues estas son de origen mesodérmico y pertenecen al sistema mononuclear fagocítico, porque, como ya sabemos, o ya para recordar, son presentadores de antígenos. Y las células de Merkel, que tienen una proporción de menor al 1%, que son de origen neuroectodérmico y se localizan en la capa basal, ¿no? Y se cree que son receptores táctiles. Respecto sobre la anatomía y generalidades de la dermis, pues es la parte más voluminosa de la piel, y se divide en dos zonas, ¿no? En la zona papilar y en la zona reticular. En la zona papilar es la que está más cerca de la epidermis, y se dice papilar porque hay unas pequeñas ondulaciones en formas de papilas en las cuales se une con la epidermis, ¿no? Y en la zona reticular se dice por su forma en red, por todo el tejido conectivo laxo que se encuentra ahí, y también por eh, las diversas redes vasculares que se encuentran en esta zona. ¿Ya? En las células que podemos encontrar en la dermis vamos a tener los fibroblastos, que son las células más numerosas del tejido conectivo, y pues estos son las responsables, ¿no?, de la síntesis y degradación de las proteínas. También vamos a encontrar monocitos y macrófagos, y su función es la fagocitosis, también presentación del antígeno, el dendrocito dérmico, que fagocita la melanina, el hierro y otros pigmentos exógenos, y los mastocitos, que son responsables de la hipersensibilidad inmediata, ¿no? Eh, Recordando, como aumentando a la anterior diapositiva, tenemos de las células de la dermis, tenemos los fibroblastos, que estos generan las fibras colágenas, las fibras elásticas y las fibras reticulares, ¿no? Las cuales tienen funciones diferentes, en la cual la fibra de colágeno es la de eh, ayuda eh, a la contención de la piel. Las fibras elásticas ayudan a la elasticidad, y las reticulares a tenerlo, a las reticulares, que forman una red, de igual manera ayudan a la contención, y todas
todas las fibras colágenas elásticas y reticulares son importantes para que la piel tenga una forma y pueda regresar a su forma después de estar estirada, ¿no? Esa es la propiedad de la elástica. También se encuentran los histiocitos y los mastocitos, y los mastocitos son los que nos presentan la inflamación, ¿no? Respecto a las estructuras de la dermis, tenemos los vasos sanguíneos, que aportan los nutrientes a todas las células de las capas, las terminaciones nerviosas, que son responsables de la actividad sensorial, y las glándulas sudoríparas y sebáceas. ¿Ya? Respecto a la nutrición, como ya les había dicho, esta nutrición de la epidermis se organiza gracias a redes o plexos. Estos plexos se dividen en dos: un plexo subcapilar, ¿ya?, que está debajo de las papilas, y un plexo reticular que está en la dermis profunda. El plexo subcapilar tiene la función de nutrir a la epidermis, ¿no? Y respecto a la inervación, esta parte está inervada por los nervios autónomos, ¿ya?, para los vasos sanguíneos, músculos erector del pelo y las glándulas sudoríparas. Pero las glándulas sebáceas, estas no tienen esta inervación neurovegetativa, ¿no? Y también tenemos los nervios sensitivos, que proceden del encéfalo y tienen unas terminaciones en forma libre, en la hipodermis, dermis y epidermis, y estas forman pues, los corpúsculos de Pacini, que son más abundantes en las palmas y plantas del dorso y en regiones genitales, ¿no? Y nos indican la presión y la vibración. Respecto a los corpúsculos de Ruffini, que nos traducen para el calor, los búlbulos de Krauss, que nos traduce el frío, y los corpúsculos de Meissner, que nos traduce las recepciones sensoriales táctiles. Respecto a las glándulas sebáceas, esta tenemos una comparación bien clara, porque las glándulas sudoríparas ecrinas, que se encuentran en las palmas y en las plantas y en las axilas, tienen un tipo de secreción que es la merocrina, que consiste en que solamente por exocitosis y no se pierde la célula, ¿ya? Mientras que en las glándulas sudoríparas apocrinas, estas que se encuentran en ano genital, las axilas, las aureolas y el vestíbulo nasal, estas tienen un tipo de secreción apocrina. Este tipo de secreción apocrina es también llamada la decapitación, ¿no?, en la cual se genera una lesión a la célula. Mientras que en las glándulas sebáceas, estas desembocan en los infundíbulos del folículo piloso, ¿ya?, y se encuentran en toda la superficie corporal, menos en las palmas y en las plantas, ¿no? Y su secreción es holocrina. Esto quiere decir que toda la célula hay una pérdida total celular al momento de la secreción, ¿no? Y bueno, pues también para continuar, tenemos que la protección frente a la entrada de microorganismos es una de las funciones primordiales de la piel, en la cual hablamos del manto hidrofílico, ¿no?, la emulsión epicutánea. ¿Por qué es importante esto? Pues porque este manto hidrolipídico es ligeramente ácido, ¿ya? Y gracias a qué? Gracias a que hay algunos ácidos grasos del sebo y también parte del sudor, ¿no?, del ácido láctico del sudor. Y esto, ¿qué genera? Nos genera genera una autoesterilización, gracias a que los microorganismos no pueden vivir en el pH ácido, ¿no?, ¿ya? Pero también sirve de barrera selectiva frente a algunas entradas de sustancias, como la permeabilidad selectiva, que tiene la piel, tiene la capacidad, ¿no?, para seleccionar las sustancias que la van a atravesar gracias a 3 tipos de penetración: la de contactación, la de absorción y la de penetración. La de contactación es solo cuando contacta y no impregna la capa córnea sin penetrar. La absorción es cuando la sustancia penetra en el interior de la dermis, llegando hasta los vasos sanguíneos y hasta el torrente sanguíneo, y algún ejemplo es los medicamentos, ¿no? Y la penetración, que es la sustancia, se introduce en el interior de la piel a través de los conductos pilosebáceos, atravesando la epidermis y llega a la dermis a nivel superficial. Y entre las funciones de la dermis, como ya lo hemos dicho, es la función protectora, sensorial
termorreguladora, vasodilatación y vasoconstac- vasocontactación, producción de sudor y horripilación, ¿no? Que es eh, el frío, temblar el frío. Respecto a la fisiología general, la piel, como ya lo hemos dicho, la piel es la envoltura que separa el medio interno con el medio ambiente. Y esta cumple funciones de protección, sensibilidad, termorregulación y funciones metabólicas. La protección frente a agentes externos, que sean agresiones mecánicas, químicas, térmicas, y la luz ultravioleta. La sensibilidad, pues, es el órgano sensorial más grande del cuerpo, ¿ya? Que nos da, pues, la tacto, presión, olor y temperatura. Respecto a la termorregulación, pues mantiene el aislamiento del cuerpo, ¿no? Y también nos ayuda a la pérdida de calor gracias a los folículos pilosos. Y la función metabólica, ya que este nos ayuda con la síntesis de la vitamina D. Como ya les había dicho, la regulación corporal eh, de la regulación de la temperatura corporal con el aislamiento físico, la variación del tono muscular y los músculos piloerectores, ¿no? El equilibrio hídrico y el equilibrio eléctrico y también el volumen de sangre circulante. Y respecto al metabolismo, pues que es la síntesis de vitamina D, que también nos ayuda con una función excretora y endocrina, y la función inmunológica, ¿no? De barrera. Respecto a la fisiología de la epidermis, en primer lugar tenemos la división celular y la cinética. Las únicas células que se dividen, que están en mitosis, son las que se encuentran en el estrato basal del epidermis, ¿ya? Y estas se renuevan y estas son de 12 a 14 días en cual tienen de vida. Pero el tiempo de renovación total de toda la epidermis podríamos indicarlo de 35 a 45 días. Respecto a la diferenciación celular y queratogénesis, pues los queratinocitos sufren cambios morfológicos mientras van ascendiendo y esto genera acumulación de queratina en el citoplasma y esto promueve el deterioro del queratinocito, haciendo que sea pues, puro queratinocito plano y sin forma. Respecto a la fisiología de la hipodermis, los aspectos fisiológicos pues, nos ayudan a la movilización y acumulación de grasas. Es el mayor sistema de reserva y, es, y, esta, y, nos, y esta reserva de energía pues, se moviliza cuando se necesita, ¿no? Respecto a la fisiología de los anexos cutáneos, tenemos la fisiología del pelo. Esta fisiología del pelo tiene un ciclo que es por épocas, en la época de crecimiento, el reposo y caída y la reposición de un pelo nuevo. En el crecimiento, que se le llama la fase anagena, la fase catágena, que es el folículo retraído en una forma de masa, y la fase telógena, que es permanente y posteriormente se caerá, ¿no? Para la reposición de un nuevo pelo. Respecto a la semiología de la piel, la constituyen tres parámetros básicos. Eh, la historia de la dermatología, antecedentes del diagnóstico morfológico y las lesiones. Y diagnóstico topográfico y diagnóstico topográfico de estas dichas lesiones. Respecto a la tecnología de la piel, el diagnóstico morfológico tiene características generales como tamaño, que tenemos que medirlo en milímetros o centímetros, en forma, que tenemos que saber si esta forma es redondeada, ovalada, poligonal o es amórfica, color, si es erimatosa, violácea, acrómica, etc. Y superficial, si la superficie de la lesión es lisa, es rugosa, es brillante, ¿no? Si los bordes de la lesión son regulares, irregulares, si son difusos o si son elevados, y si la consistencia de la lesión es blanda, es dura, es leñosa o es remitente, ¿no? Resistente. Eh, y si el número de estas es únicas, escasas o múltiples, ¿no?
Disculpe, Doc, me botó en mi... Sorry, ¿puedes ponerlo, por favor, desde pos? Mija, ya lo estoy presentando. Presentar todo. ¿Se ve? Sí se ve, sí se ve. Ya. ¿Qué número? Baja, baja. No tanto, no tanto. Sube hasta el inicio de semiología. Ya estábamos ahí. En semiología de Te la voy a piel. proyectar. ¿Está bien? ¿Ves? Sí, ¿puedes pasar de diapositiva? Sí. Me Ya, avisas. Te ayudo. siguiente. 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 Borra ese, pongo a ocultar, por favor. Ya, retrocede. Ya, respecto a la semiología del piel, sería apaga tu micro, por favor. Ya. Un rato, por favor. 36. Ya, gracias. Sí. Ya. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la semiología de la piel, que vamos a hablar primero con las lesiones primarias. En esta tenemos la mácula, que son lesiones que son perceptibles, ¿no? Por el cambio de color, el respecto a la piel circundante, ¿no? No son cambios, no hay cambios en el relieve, no es palpable, ¿ya? Pero se presentan también por una alteración pigmentaria o por una alteración vascular, ¿no? Si es una alteración pigmentaria, se denomina hiperpigmentación, pero si es por una alteración vascular, se denomina exantemas, pues si es en la piel, pero si es en la mucosa, son enantemas, ¿no? Respecto a la pápula, pues son lesiones sólidas, elevadas, superficiales, algunos autores dicen menor a 1 centímetro, algunos dicen menor a 0,5 centímetros de diámetro, y eh, como he dicho, son de origen epidérmico y generan proliferación epitelial, ¿no? Los ejemplos más claros de una pápula puede ser un nebus melanocítico intradérmico, ¿no? Un líquen plan, unas verrugas virales. Siguiente. Hablando de placa, la placa son lesiones elevadas, aplanadas, con una longitud superior a la altura, ¿no? Con la longitud que es superior a la altura, y generalmente es mayor a 1 centímetro o 0,5 centímetros, y estas tienen bordes definidos y eh, es característico, ¿no? De los eczemas en general, de la psoriasis, de la micosis fungoide, pero esta micosis tiene que estar en estadio de placa, ¿no? Y el nódulo. El nódulo son lesiones sólidas, profundas, que, que pueden o no ser elevadas y visibles, de tamaño en general mayor a 1 centímetro y circunscrito, ¿no? Que no le altera las estructuras adyacentes. Esto generalmente, esto, eh, generalmente se pueden ver, en esto se pueden ver las gomas, ¿no? Siguiente. Tumor, los tumores son lesiones elevadas, sólidas, profundas, polimórficas, ya, de un tamaño mayor a 1,5, algunos dicen de 1 a 2, de aspecto expansivo y que alteran las estructuras adyacentes, ¿ya? Un ejemplo clásico es el carcinoma escamocelular invasivo, ¿no? Y luego tenemos a la roncha, ¿no? También llamado jabón, que son lesiones elevadas, aplanadas, rosadas, ¿ya? Con palidez central y su aspecto edematoso y pruriginoso, ¿no? Que son, que son característicos de una picadura de insectos, una vasculitis urtificante, ¿no? Pápulas y placas. Siguiente.
Ya. Respecto a las vesículas, pues bueno, en las vesículas vamos a tener lesiones elevadas, superficiales, menor a 1 centímetro, ¿no? O a 0,5 centímetros, que es compresible, de contenido líquido y que es visible, ¿ya? Se pueden ver, estas pueden ser subcórneas, intraepidérmicas o supraepidérmicas, ¿no? Y un caso clínico puede ser el eczema agudo, ¿no? O el herpes simple. En pústula tenemos a lesiones elevadas también, que son menor a 5 milímetros, ¿no? O a 10 milímetros y superficiales con acumulación visible de un exudado purulento, ¿no? O amarillo, o también algunas veces lechoso. Esto podemos verlo por claro ejemplo del acné pustuloso, una rosácea papulopustulosa, ¿no? O una foliculosis infecciosa. Siguiente. Luego tenemos a la ampolla. La ampolla son lesiones elevadas y superficiales, mayor a 1 centímetro o 0,5 centímetros, compresibles de contenido líquido visible, ¿no? Ya estas pueden producirse por reacción de quemaduras o fricción. Un claro ejemplo podría ser la necrosis epidémica tóxica, un pénfigo pulgar también, ¿no? Y respecto a los quistes, pues los quistes son lesiones circunscritas que pueden o no ser elevadas y en la cual la palpación tiene consistencia fluctuante, ¿no? Con un contenido líquido y semisólido, no visible. Un ejemplo clásico es el quiste epidérmico, el quiste triquilemal y la hidrocistoma. Siguiente. Respecto a las lesiones secundarias, en las lesiones secundarias vamos a tener a la escama. La escama es un fragmento laminar seco y blanquecino de queratina, y es secundario al desprendimiento en bloque de un estrato córneo. En estos vamos a poder presentar algunos signos principales o algunos signos característicos, como es la descamación latente, en la cual es perceptible únicamente después de rasparlo, ¿no? De raspar la lesión. ¿Ya? Y también tenemos el signo de la escama de lacre o la de oblea, que es la escama adherida en el centro de la lesión primaria y se desprende en bloque, ¿no? Con una cureta sin provocar sangrado. Esto es característico de psoriasis, dermatitis esteatóxica, queratosis actínica. Y también tenemos la costra que es un depósito endurecido conformado por líquido seco y otras sustancias orgánicas, ¿no? Sobre la piel previamente lesionada. Ya, y de acuerdo de acuerdo a la sustancia que esté desecada, como se ve en la imagen, pues vamos a tener, si es sangre, pues si es hemática va a ser de sangre, si es sérica, de suero, si es de pus va a ser milesérica, si puede ser tejido necrótico también, ¿no? Que es una escara o una escútula, ¿no? Que puede ser una tiña famosa, ¿no? Con exudado. Siguiente. Hablando de excoriación, son las soluciones que tiene, ¿no? La piel de continuidad superficial, que puede ser lineal o punteada, ¿ya? Es secundaria al rascado y compromete únicamente la dermis y la epidermis y la dermis papilar. Esto es un ejemplo del plurigo nodular, ¿no? De pápulas excoriadas. Respecto a las erosiones son soluciones de continuidad superficial que son húmedas y suelen ser secundarias a la rotura de una ampolla. Esto normalmente se genera en enfermedades vesiculosas o ampollosas, ¿no? Bien. Hablando de fisura, la fisura tenemos una fractura lineal o profunda de la piel, como se puede ver en la imagen, que compromete la dermis inclusive, ¿no? Sin pérdidas de sustancia, la cual sigue los pliegues cutáneos y es sumamente doloroso. Los ejemplos más claros es fisuras anales, ¿no? Las dermatitis de contacto palmar. Respecto a las úlceras son soluciones de continuidad profunda,
¿no? De causa multifactorial que compromete todas las capas de la piel. Y unos ejemplos de esto serían pues, unas úlceras arteriales, unas úlceras vasculíticas, un pioderma gangrenoso, ¿no? Siguiente. Respecto a la cicatriz, vamos a hablar que es una formación circunscrita, ¿no? De aspecto fibroso, como se ve, y de una superficie lisa, de color diferente, que es más duro y más rígido que la piel sana que está alrededor, con pérdida de anexos, ¿no? Y de los surcos cutáneos naturales. Es el producto prácticamente de la reparación, es el producto de la reparación tisular. ¿Ya? Siguiente. Atrofia. Vamos a hablar de atrofia por el adelgazamiento de la piel, ¿no? Que se observa como un desnivel, ¿ya? En la piel que está alrededor, y es secundaria a la disminución de un número o tamaño de los elementos constitutivos de las capas cutáneas. Ya en esta podemos encontrar la atrofia por daño actínico, una lupus cutáneo discoide, ¿no? Estrías. Eh, Hablando de liquenificación, vamos a hablar de engrosamiento de la piel con cambios en la pigmentación y la induración, ¿no? Que son acentuados, como se ve del cuadrículo cutáneo normal, ¿no? Y es secundario al frotamiento o rascado crónico. Esto es, unos ejemplos de esto podríamos encontrarlo, líquen simple crónico o el eczema crónico, ¿no? Siguiente. Ahora, continuando con la semiología de la piel, vamos a hablar sobre el diagnóstico topográfico. Para esto vamos a tener que localizarlo, ¿no? En un segmento, si es localizado, si es diseminado en dos o más segmentos, y si es generalizado, pues en mayor al 90% de la superficie corporal. Siguiente. Para esto vamos a tener la regla de los 9. Esta regla de los 9 nos divide de la siguiente manera. La cabeza y cuello va a ser un 9%, cada brazo va a ser un 9%, de cada pierna va a ser un 18%, ¿no? Porque es entre pierna y pierna, ¿no? Muslo y pierna. Y parte posterior del tronco es 18%, ¿no? Siguiente. También vamos a hablar tenemos que ver sobre la disposición que tenga la lesión, si esta va a ser lineales o en banda, como se ve en la primera imagen, si son redondeadas u ovales, como se ve en la segunda imagen, si son anulares, ¿no? En la segunda imagen, si son numulares o si son serpiginosas, como se ve al último, ¿no? En la última imagen. Siguiente. También vamos a ver si son reticulares en forma de red, si son policíclicas, ¿no? Si son en diana o tiro al blanco, como se ve en la imagen, o si son simplemente agrupadas en una zona. Siguiente. De acuerdo al diagnóstico de evolución, vamos a ver si son agudas o crónicas, de acuerdo al tiempo, ¿no? Si es aguda, es de días a menores a 4 semanas, si es subaguda, de 4 a 6 semanas, y si es crónica, de 6 a más, ¿no? Hasta años. Siguiente. Hablando de esto, vamos a tener sobre las líneas de tensión y de resistencia de la piel. Esto es algo muy importante por lo cual los que vamos a entrar a una sala de operación tenemos que tener en cuenta sobre estas líneas de tensión, ¿no? En primer lugar vamos a tener las líneas de Langer, que pues son importantes en la cirugía dermatológica y relacionados con el aspecto final de la cicatrización. Estas fueron descubiertas por Karl Langer, que pues vivió entre 1819 y 1887, ¿no? Y publicó 5 artículos sobre las propiedades físicas y mecánicas de la piel. Siguiente. Entre estas 5, pues tenemos el primero, que es el cutis, ¿no? De Dupuytren y Malgay, fibras del colágeno tipo 1. El segundo es la tensión, 2 posibles orígenes, movimientos articulares y masa subcutánea. El tercero se observó fibras rizadas u onduladas que podían estirarse en dirección a la tensión aplicada. El cuarto son líneas de tensión que cambian según la posición del cadáver, ¿no? Según la capacidad de tumefacción.
El quinto es la existencia de una red de tejido de sostén ubicada bajo la superficie cutánea. Siguiente. Entonces, para entender mejor estas líneas de Langer, pues, ¿qué es lo que hizo Langer? Langer perforó agujeros en una pieza cadavérica con una, con, con un, perforó agujeros con una herramienta que tenía una punta circular, ¿no? ¿Y qué es lo que vio ahí? Vio que había unas líneas que se generaban en diferentes direcciones. Estas líneas son muy importantes ya que eh, al momento de hacer una cirugía, una operación, una incisión en la piel, pues lo que indica Langer es que deberíamos hacer respecto en dirección a estas líneas que él ha descubierto. ¿Por qué? Porque si las hacen en contra de estas líneas, pues vas a tener que lastimar más de lo normal a a la piel y la cicatrización va a ser mucho más difícil, va a ser mucho más complicada y va a haber una cicatriz en la cual va a ser más visible. Mientras que si lo haces de acuerdo a estas líneas que se han descubierto, pues la cicatrización va a ser menos visible, la herida se va a cerrar más rápido y correctamente y va a ser una cicatrización mejor, ¿no? Siguiente. Respecto a la línea de Blaschko, las líneas de Blaschko ya también son unas líneas que indican la vía de la migración de las células embrionarias en la piel. Normalmente estas no deberían ser visibles en condiciones normales, pero pues hay algunos casos, como se ve en la imagen, que sí se puede ver las líneas de Blaschko como un trastorno pigmentario o tal vez en un trastorno del cromosoma X, ¿no? Algunos también han dicho que, algunos autores dicen que sí se puede ver en pacientes que tengan un líquen plano o un líquen estrellado, y algunas veces también en pacientes que tienen un lupus eritematoso. Siguiente. Las líneas de Kreis, estas representan ya también la dirección en la cual la piel se arruga cuando los músculos se contraen, ¿no? Es llamadas también las líneas de expresión. Estas es muy importante, estas en el acto quirúrgico son muy importantes porque llegan hasta la aponeurosis y muchos cirujanos prefieren estas líneas para hacer las instituciones faciales, ¿no? Y así evitar que se queden más huellas de la cirugía, más cicatrices. Siguiente. También tenemos las líneas de Borges. Las líneas de Borges también son líneas representadas, pero ya también cuando no hay tensión, no hay tensión en el rostro, y es un rostro relajado. Y estas líneas son diferentes a las anteriores, ¿no? En la imagen podemos ver que a la izquierda podemos ver las líneas de Borges, que es en una cara que está relajada, ¿no? Después tenemos eh, en el medio tenemos las líneas de Langer y a la derecha tenemos las de Kreis, ¿no? Las de Kreis que son en movimiento muscular. Siguiente. Entonces, en resumen, para estas líneas, pues tenemos que saber que las líneas de Langer corresponden a las líneas estáticas de máxima tensión, o sea, estáticas. Mientras que las líneas de Kreis corresponden a las arrugas, ¿no? A las líneas de presión y los movimientos de la piel durante una actividad muscular, ¿no? Cuando el músculo está contraído. Y las líneas de Borges son las líneas de tensión que aparecen cuando la piel está en reposo, cuando el músculo no está contraído. Siguiente. Hablando sobre el sistema de fascias, el sistema facial, vamos a hablar que la fascia es un tejido conjuntivo que forma una red tridimensional, ¿no? Que rodea, suspende y protege, ¿ya? Como ya lo sabemos, que también organiza a lo largo de la línea de tensión impuestas en todo el cuerpo, ¿no? Y este tejido está formado por tejido conjuntivo fibroso de origen mesodérmico y forma tres capas, ¿no? Que es la oblicuo, transversal y circular. Continúa. Siguiente.
En este tenemos el enfoque topográfico, que es una fascia superficial, que lo ubicamos en la piel, una fascia profunda, que lo ubicamos en los músculos, y una fascia visceral, que lo ubicamos en las vísceras, obviamente. Y también tenemos una microestructura en la cual mm, en las fibras se encuentran células libres, el tejido de cohesión, una sustancia fundamental, y también tenemos que recordar que las células contráctiles, como los miofibroblastos, tienen la función de la creación de contracciones tónicas. Sigue. La función de estas fascias es la función de protección, de integridad anatómica, la función de formación de compartimentos corporales, que compartimenta pero también integra, la función de revestimiento, que es una red continua y elástica, y la función de coordinación hemodinámica, ¿no? Que aporta rigidez. Siguiente. También cabe recordar que es importante recordar que las fascias están inervadas, ¿no? Y pueden recubrir estructuras no distensibles y fibras musculares esqueléticas. Por ello, tienen un rol importante en la regulación de la postura, ¿no? La coordinación motora periférica y la propiocepción, además, se ha descrito la presencia de la inflamación y microcalcificaciones. Siguiente. Y eso es todo. Gracias.